¿Sabías esto? El decreto 1914-06 efectivizó el derecho intelectual de los actores y actrices en la Argentina. En efecto, AISGE, junto a la Asociación Argentina de Actores, impulsó en 2006 la creación de SAGAI, así como la promulgación de este decreto ante el presidente Néstor Kirchner para que SAGAI pudiera comenzar a recaudar los derechos de los actores de todo el mundo en la Argentina. Allí comenzó la lucha por afianzar en los hechos lo que ya era ley. En realidad, la lucha había comenzado mucho antes, pues AISGE y la Asociación Argentina de Actores ya venían trabajando en este proyecto desde hacía varios años. Para los gestores de SAGAI, que hasta entonces habían permanecido al margen del proceso constituyente, sí que comenzó una lucha, pero para afianzarse en la nueva sociedad que con tanta ilusión y esfuerzo habían logrado constituir otros. Así empezamos a recaudar, en la tele de aire, en el cable, en el cine. Gracias a la impagable ayuda de la entidad española AISGE y de otras entidades de América Latina, SAGAI pudo existir y comenzar su andadura. Más de 600 entidades comenzaron a pagar para que SAGAI distribuyera los frutos de nuestros derechos. Pero, con la primera distribución aparecieron las primeras diferencias. Estas llegaron desde la entidad de gestión española AISGE, que hasta ese momento era nuestra aliada. En efecto, las primeras diferencias surgieron con las entidades de gestión de América Latina y España por haber excluido SAGAI de su primer reparto a actores de Argentina, Colombia, México, España, Chile y Brasil, entre otros. Ellos sostienen que SAGAI recauda y reparte de manera arbitraria, inclinando la balanza a favor de los actores argentinos. Todas las entidades de gestión del mundo lo sostienen, no solo AISGE, y pueden probar que el reparto realizado por SAGAI es irregular y arbitrario. Y tampoco beneficia a los actores argentinos, a los que apenas les llega el 30% de los derechos que realmente generan. Por tanto, ¿hacia dónde están inclinando realmente la balanza los actuales gestores de SAGAI? Silencio. Y pretenden que nosotros paguemos a todos los intérpretes del mundo, sin importar que algunos no nos quieran pagar. Falso. Sí. Falso. Pagar sin reciprocidad. Falso. Las entidades de gestión extranjeras no pretenden cobrar sin reciprocidad, sino que SAGAI aplica el mismo criterio para recaudar que para distribuir, porque lo que se denuncia de la conducta de los gestores de SAGAI es el efecto perverso de recaudar en nombre de todos y distribuir solo a unos cuantos. Y esto ni es justo, ni es legal. Si SAGAI tuviera que pagar a países que no actúan con reciprocidad, estos pagos no serían más que una fuga de capitales y un vaciamiento de fondos. Esto es absolutamente falso y demagógico. Con ello pretenden hacer un guiño a la actual coyuntura argentina y tapar el destino de los derechos recaudados en nombre de muchos actores argentinos y extranjeros. La verdadera cuestión es, ¿por qué SAGAI recauda en nombre de muchos y distribuye tan solo a unos cuantos? ¿Qué hace entonces SAGAI con el 70% del dinero que ha recaudado y no distribuye? ¿Se lo queda? ¿Acaso pretenden argumentar que para evitar la fuga de capitales se quedan ellos con el dinero de los artistas extranjeros que lo han generado? Si para los gestores de SAGAI distribuir derechos entre los actores extranjeros que lo han generado es fuga de capitales, entonces, ¿cómo tenemos que calificar las cantidades de dinero que los gestores de SAGAI han transferido a una cuenta en Suiza? ¿Acaso dirán que han abierto una cuenta en Suiza para hacer pagos a los actores extranjeros? ¿Acaso el señor Ocampo ha asesorado para que SAGAI reproduzca el modelo de cuentas bancarias en el extranjero que practica SADAIC? ¿Te parece justo? ¿Te parece fiable? ¿Te parece legal? ¿Te parece ético? Es por esta razón que les explicamos a ellos que la ley argentina exige que los acuerdos internacionales se basen en la reciprocidad. Reciprocidad. Es por esta razón que les hemos explicado a los gestores principales de SAGAI que no solo es un tema de verdadera reciprocidad,
sino sobre todo de legalidad. Son los gestores de Sagay los que no quieren entender que la ley argentina no ampara la reciprocidad de la que hablan. La ley argentina regula la llamada reciprocidad formal que evita que los extranjeros sean discriminados en la Argentina para que los argentinos tampoco lo sean en el extranjero, porque la actual postura de Sagay impide a los actores argentinos recibir regalías del extranjero, lo que significa un doble perjuicio al actor argentino. De un lado, porque tan solo obtienen un 30% de lo que generan en la Argentina, y de otro lado, porque no obtienen nada de lo que generan en el extranjero. ¿Qué ley han leído los gestores de Sagay? ¿O es que acaso tienen su propia ley? Porque la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual y el Decreto 1914/06 dicen todo lo contrario de lo que ahora nos cuentan los gestores de Sagay. Pero no quisieron escucharnos y eligieron torcer nuestra razón presionándonos. Denunciaron a Sagay en la Federación Latin Artis y en la Europea SCAPER, aduciendo que nuestro sistema de liquidación solo beneficia a los actores nacionales y discrimina a los extranjeros, y por su fuerte presión y lobby consiguen expulsarnos. Todas las entidades extranjeras les advirtieron de su error por diferentes medios, pero los gestores de Sagay no quisieron escuchar, no les interesaba corregir y optaron por una huida hacia adelante. ¿Cómo? Invirtiendo el dinero no distribuido en la compra de una nueva casa, extraordinariamente lujosa e innecesaria en ese momento, ocultando la verdad y la información a sus socios sobre varios temas trascendentes, creando cortinas de humo con la fundación y otros eventos de distracción, contratando los servicios del director general de SADAIC para aparentar normalidad en sus planteos, y engañando al gobierno de la nación para que dictara un nuevo decreto el 7 de mayo de 2012, limitando el crecimiento de Sagay cuando el gobierno pensaba que estaba ampliando sus horizontes. Con dicho decreto pretendían evitar la expulsión de Sagay de la Organización Mundial SCAPR, pero no lo pudieron impedir, porque quedó probado que la distribución de Sagay era irregular en todos los sentidos. La expulsión de Sagay fue votada por todos los países del mundo de forma democrática y en base a hechos acreditados y cometidos por sus gestores, no como consecuencia de ninguna suerte de lobby o absurdas conspiraciones. ¿Por qué? Porque no toleran que Sagay sea independiente y defienda los intereses nacionales ante los extranjeros. Falso y demagógico como todo lo demás, porque jamás nadie ha cuestionado la independencia de Sagay ni los intereses nacionales en este asunto, porque son los gestores de Sagay los que están utilizando irrespetuosa y cínicamente la bandera nacional para tapar sus acciones, porque todos sabemos que no se trata de un asunto de patria, sino de plata. En Sagay no damos lugar a presiones que atentan contra nuestros derechos y seguimos trabajando para consolidarlos. Vamos con la estricta aplicación de la ley que establece que los actores extranjeros pueden cobrar en la Argentina siempre y cuando esos países reconozcan el mismo derecho para nosotros. Es la única forma en que Sagay puede firmar acuerdos de reciprocidad con asociaciones homólogas. Entonces, ¿por qué Sagay no ha pagado los derechos a los actores mexicanos, colombianos, brasileños, chilenos, etc.? ¿Por qué no aplica el mismo criterio a países que se encuentran en una misma situación? ¿Por qué Sagay no aplica los mismos criterios que SADAIC para pagar a titulares extranjeros, a pesar de ser asesoradas ambas entidades por el señor Ocampo? ¿Por qué el criterio que ahora aplican los gestores de Sagay les ha permitido recaudar aproximadamente 100 millones de pesos y pagar al extranjero en torno a 30.000? Son preguntas cuya respuesta evidencia de forma objetiva cómo Sagay ni ha cumplido ni cumplirá lo que ella misma ahora argumenta. Es más, de haberse aplicado el criterio que ahora defienden sus gestores, Sagay jamás hubiera existido, pues su creación se financió en gran parte con los derechos generados por los actores argentinos en España, que AISG pagó a Sagay sin someterlo a condición o contraprestación alguna. Así nos protegemos, porque nosotros sí defendemos la igualdad,
la estricta independencia y la legalidad. Todo lo contrario. Los hechos de los gestores de Sagaí ponen de manifiesto que lo único que defienden es la arbitrariedad, la actuación al margen de la ley y el favorecimiento de los intereses de unos pocos frente a la mayoría. Es una cuestión de principios. Los nuestros, los de todos. Efectivamente, es una cuestión de verdaderos principios que brillan por su ausencia en la actuación de los gestores de Sagaí. Porque los otros principios, los relativos que Groucho Marx decía que si no te gustaban, tenía otros, parecen ser los que guían la conducta de los gestores principales de Sagaí. Sagaí, defendiendo nuestros derechos. Sí, eso parece. De los actores para los actores. Pero resulta que Sagaí ya no es una entidad de los actores para los actores, sino una entidad de los actores para sus gestores.